Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como arrancamos siempre el programa, por no sé a qué hora lo estás escuchando. Estamos acá en La Pelota No Se Mancha, junto a Manuel Hale, que de costumbre charlamos de política ciudadana y de la humanidad en general. Anterior nota que le hicimos se refería a la hidrovía, al tema que está sucediendo en Paraná, y lo voy a dejar en manos del que sabe. Así que, ¿cómo está ese tema, Manuel? Y mirá, en principio logramos un poco más de tiempo, ¿no? Se vencía el contrato el 30 de abril y me parece que el plan del gobierno, del ministro Meoni, era renovar sin mucho ruido, en las mismas condiciones en que venía, porque de hecho no se había hecho ningún tipo de estudio, ni se había recabado más información para ir por otro lado. Evidentemente esa era la intención, pero bueno, logramos instalar el tema. Desde el Manifiesto Argentino lo trabajamos mucho, pero también hubo otros colectivos y otras personalidades que se preocuparon del tema y se instaló en la agenda. Ya hay mucho ruido con eso, y eso hizo que el gobierno se tomara 90 días más. Por lo tanto, es como que ganamos tiempo, ¿viste? Que logramos que el referí nos dé 4 o 5 minutos más, a ver si empatamos. Y vamos a seguir trabajándolo, vamos a seguir generando conciencia. Creo que el gran desafío es que llegue al ciudadano común, que se pueda entender que no es un contrato más, que en realidad se está definiendo de alguna manera el modelo de país. Porque ¿quién quiere que se renueve el contrato como venía? Las grandes cerealeras, o sea, el modo de producción sojero, con los agroquímicos y con todo eso. Las grandes sojeras extranjeras, que son dueñas de los puertos además, con lo cual están exportando simplemente con declaraciones juradas, y hay una enorme evasión. Los grupos, las mafias, los narcotraficantes, o sea, ¿quién quiere que el río no se controle, que el Estado no tenga ninguna injerencia? Generalmente todos intereses que son contrarios al pueblo. Por lo tanto, que llegue al conocimiento del ciudadano común. Por eso nosotros proponemos un plebiscito vinculante, que implicaría que la gente se tenga que enterar sobre qué tiene que votar, y estamos seguros que en ese caso la cosa iría por otro lado. Sabes que hago una relación y te pregunto, ¿y vos qué pensás? ¿Por qué llegan a estar esas empresas dentro de la matriz productiva de un país, digamos? Que son extranjeras, que son extractivistas, que no dejan nada a la larga. A ver, si vamos a hacer una historia un poquito integral, tenemos que remitirnos a la caída del muro de Berlín. O sea, cuando el bloque soviético implosiona y se viene abajo, lo que hasta ese momento era una puja por dos mundos, independientemente de lo que podamos pensar del bloque soviético, que evidentemente no era lo mejor, pero en ese momento queda solo un modelo, que es el modelo capitalista. A partir de ahí, ellos se sienten con derecho de avanzar sin ningún tipo de recaudo. Por ejemplo, la Europa de los estados de bienestar, que ellos lo habían permitido como una vidriera de muestra frente al bloque soviético. Entonces permitían estados fuertes, estados que tenían derechos sociales bastante difundidos, esto que nosotros conocíamos como la Europa desarrollada, ¿no? Los países de la Europa occidental. Eso ahora ya no existe, porque ya no lo necesitan, porque no tienen competidor. O no tuvieron a partir de ese año famoso del 89, que es cuando cae el muro de Berlín. Ahí es donde empieza lo que se llama la globalización. ¿Qué significa la globalización? Significa que el mundo pasa a ser un solo globo
donde no hay límites para el capital. El capital puede entrar y salir como quiere, sin ningún tipo de control, con lo cual los estados perdieron capacidad de imponer sus leyes. Empezaron a aparecer las leyes del mundo financiero. Y fíjate vos cómo casualmente, y no casualmente, paradójicamente diría, deja de haber restricciones para la circulación de capital y empieza a haber muchas más restricciones para la circulación de las personas. Lo cual demuestra que ese tipo de capitalismo es absolutamente antihumano. A partir de ahí empieza ese proceso que se conoce como el de la globalización, donde Thatcher y Reagan fueron sus líderes, impusieron el neoliberalismo en sus países y lo fueron difundiendo a todo el mundo. Y obviamente en los países menos desarrollados como el nuestro, entró a través de la corrupción, a través del fraude, a través de instalar políticas mentirosas. Acá entró a través del menemismo. La entrega del río Paraná a estas empresas que lo tienen ahora empieza en el 95, se lo da Menem. Pero junto con eso Menem destruye la flota nuestra, que era una flota muy importante, la más importante de Latinoamérica, destruye las industrias, entrega los bienes del Estado, casi destruye el Banco Central, destruye la educación pública, casi destruye la salud pública, y donde no lo logró fue por la resistencia de los trabajadores. Pero se avanza claramente en destruir un modelo de país donde éramos un pueblo con derechos básicos como salud, educación, posibilidad de desarrollo, trabajo propio, industrialización propia, para un modelo de desarrollo medio como el nuestro, pero era un país bastante avanzado, con bastante autonomía. Todo eso se destruyó en los 90. Y esto que está pasando ahora con el río Paraná viene de aquella época. Me pongo a pensar y digo, hoy a la tarde me fui a la casa de un amigo y curiosamente tenía que hacer unas cosas en la computadora y no llevé mi notebook, que es tamaño normal de notebook, sino llevé una que a mi hermano le dieron en la escuela técnica, que es las netbook, el famoso proyecto Conectar Igualdad, que a mí esa compu donde la lleve me da funcionalidad, me da acceso a lo que seríamos el sistema. Hoy, cuando estamos en un momento de virtualidad constante, con esto de la pandemia, hay empresas que se han beneficiado con esto y también hay sectores de la sociedad que se han visto en una desigualdad tremenda. Yo, además de estar acá en el programa, soy profesor y tengo alumnos que no tienen una computadora en su casa. Entonces, ¿cómo lo ves vos eso a través de la humanidad, a través del Estado presente con respecto a la ciencia y la tecnología en los países? Y claramente es una de las consecuencias. Evidentemente hoy quien no tiene acceso a la conectividad es prácticamente una especie de analfabeto moderno, digamos, ¿no? A ver, esto que hablábamos recién de la globalización y la instalación de un modelo de sociedad donde directamente se descarta al ser humano y los seres humanos pasan a ser intercambiables y prescindibles, y hay sectores de humanidad que directamente al capitalismo ya no le interesa porque sobran, porque además junto con eso avanza la tecnología y eso hace que se necesite menos mano de obra. O sea, en épocas de otros capitalismos, a los pobres por lo menos se los necesitaba como mano de obra barata. Ahora hay muchos que ni siquiera como mano de obra barata, simplemente sobran. Si se murieran sería mejor, si desaparecieran sería mejor. Por eso, a los inmigrantes muchas veces los dejan que se ahoguen en el mar. No les interesa. Y dentro de eso obviamente no interesan los derechos. Y eso generó la enorme desigualdad que hay hoy en el mundo. O sea, hoy hay en una sala de cine entran los dueños de más de la mitad de la riqueza del planeta. O sea, en 200 tipos tenés la misma o más cantidad de riqueza que en el resto de la humanidad. Y eso se produjo a partir de ese momento, cuando se logró
a partir de, como te digo, de la implosión del bloque soviético, dejó de haber un competidor y entonces expandieron todas las intenciones del capitalismo. Y el capitalismo es voraz, es depredador. Se empezó a depredar la naturaleza mucho más que antes. O sea, desaparecieron los controles. Desapareció la humanidad como proyecto. Solo interesan los proyectos económicos. Y en ese sentido entra esto. ¿Qué le interesa que un pibe pobre se eduque? ¿Para qué? Si es un sobrante para ellos. Esto de la conectada igualdad que vos hablas fue el periodo kirchnerista donde se intentó recuperar el Estado anterior. Y en algunas cosas se hicieron, hubo políticas muy claras, como esa, que me pareció extraordinaria, eso de conectar igualdad, de darle las computadoras a los pibes, de avanzar en la tecnología, de mandar satélites para el tema de la comunicación, pero fue un periodo que cuando llegó el macrismo en el 2015 se interrumpió y se volvió todo para atrás. Y hoy estamos con enormes dificultades intentando volver a recuperar ese rumbo que nos lleve nuevamente a una sociedad que nos dé posibilidades para todos. Quería hacerte ahí una aclaración para detallar sobre esta computadora. He escuchado a mucha gente que le dice, no hay que regalarle la computadora porque no la usan para estudiar, porque son unos vagos, la usan para jugar a los videojuegos. Yo le decía, yo tuve la suerte de nacer en una familia donde tuve computadora, no tuve siempre la mejor, pero tuve. Y yo jugaba a los videojuegos, o sea, que una persona que no tiene acceso, además de tener cosas, tiene que hacerla solamente para trabajar, no puede jugar, digamos, a un niño, ¿no? Un adolescente. Sí, bueno, eso ya es una mirada discriminadora que viene desde antes. Ahora se usa en eso, ¿no? Es lo mismo que cuando se criticaba que los pobres tenían televisor en la villa, ¿no? Me acuerdo cuando yo era joven, la tecnología máxima era el televisor. Y decían, sí, no tienen para comer, pero tienen una antena de televisión. Y antes de eso se les criticaba que fueran al baile, ¿no? O que se emborracharan. Y decían, bueno, no les alcanza la plata, pero se pueden ir a emborrachar el sábado. O sea, aparentemente el pobre no tiene derecho a divertirse, más allá de qué tipo de diversión. O sea, eso viene de muy viejo, solo que ahora se aplica de manera diferente, pero la discriminación sigue siendo la misma. Volviendo al tema, porque me parece que es algo inmediato, en la nota anterior vos me decías que Paraná es como entregar las Malvinas, y en el largo plazo, ¿cómo ves la situación como estando ahora? Mirá, Joaco, vos sabés que yo pienso que lo que termina definiendo el partido es la cabeza del ciudadano normal. Yo creo que el partido final se juega ahí. Después podemos ir perdiendo 5-0 o empatando 0-0. Yo creo que todo pasa, este tema esencialmente, pero todos los demás pasan porque la sociedad tome conciencia de qué mundo les están proponiendo y qué mundo se podría construir si entre todos nos ponemos de acuerdo. Yo creo que ahí es donde se juega la cuestión. Por eso este tipo de programas y todo lo que podamos hacer para llevar al que escucha o al que ve o al que lee información clara, lo más fundamentada posible, lo más serena posible para que esa persona no se sienta agredida, sino que simplemente se sienta llamado a reflexionar. Creo que estamos frente a una encrucijada de la humanidad. Yo creo que de acá, y cuando digo de acá, obviamente en términos históricos puede ser en este año, en 5 años o en 10 años, no mucho más que eso, está saliendo o una nueva humanidad con conciencia de qué es lo que quiere, qué es lo que necesita y de qué manera necesitamos relacionarnos entre todos para construir un mundo vivible, o quizás la humanidad tenga que desaparecer porque nos estamos comiendo nuestra propia casa. Estamos generando desequilibrios que no sabemos dónde nos van a estallar, que ya vemos cómo está estallando. Yo me acuerdo cuando yo empecé a tener conciencia de los problemas ecológicos, te estoy hablando de los años 80, cuando vivía en Europa, en el exilio, y me interesé de eso, y hablaba de lo que podía pasar, pero jamás me imaginé
que lo iba a ver yo en vida. Y resulta que estoy vivo y estoy viendo el cambio climático, estoy viendo los desastres ecológicos, estoy viendo la sequía en algunos lugares, los incendios en otros, la falta de agua en otros. Hoy una tercera parte de la humanidad, y estamos hablando de 3.000 millones de personas, no tienen agua potable. Hay lugares donde se están desertificando a velocidades increíbles, hay otros lugares donde se está volteando bosques o incendiando bosques a propósito para meter soja. O sea, nos estamos comiendo el futuro. Y yo creo que el partido se juega ahí, en la conciencia del ciudadano común, que en algún momento tengamos que decidir, y ojalá lo podamos hacer sin tener que llegar a lo que llegaron los compañeros chilenos o lo que están haciendo los colombianos hoy, que están poniendo el cuerpo, su salud, sus ojos, para que la sociedad se dé cuenta que por donde va no puede seguir. Totalmente de acuerdo, y me pregunto como ciudadano, pasa que, bueno, sí, uno concuerda con eso, pero tampoco tiene un lugar o un espacio para poder sumarse a estas ideas, ¿no? de combatir estas injusticias, porque creo que también hubo un trabajo de la derecha y de los medios en tratar de no despolitizar, digamos, sería la palabra, a la población. Te pregunto a vos, ¿dónde uno, en vez de quedarse mirando Netflix, una vez a la semana se comprometa con la ciudadanía? ¿Qué pensás Sí. hoy? Y a la vez que ve Netflix. O sea, porque no está mal que vea Netflix. El tema es que no sea solo Netflix. O que no sea solo fútbol, o que no sea solo evasión. Que no sea solo entretenimiento. Vos fíjate que semánticamente, lingüísticamente, entretenerse significa no tenerse. Estar entre dos periodos de tenerme. Y la gente que solo se entretiene no se tiene nunca. Y esa es la apuesta. Porque le han ido instalando una manera de vivir la vida donde siente que solo se tiene que evadir. Porque cuando ve la realidad es tan cruel, es tan compleja, es tan difícil y es tan ajena la capacidad de cambiar o de decidir eso, que prefiere evadirse, porque es como una persona que te dijeron, bueno, tenés, no sé, una enfermedad incurable. Y vos decís, si es incurable, no me quiero ni acordar, no me quiero ni enterar. Bueno, la gente está viviendo eso. Y dentro de esa especie de enajenación, le han ido cambiando el sentido de los valores, el sentido de las palabras. Hoy mucha gente se juega, y la derecha se aprovecha de eso, por la libertad. Ahora hablan de una libertad individual. Y no existe la libertad individual. No podés estar en un bosque que se está incendiando y decir, yo tengo la libertad de quedarme a dormir la siesta. No tenés esa libertad, porque te vas a quemar. Bueno, y sin embargo, hay gente que sale a manifestarse y a gritar y se vuelven locos y odian, porque parece ser que le están quitando la libertad, cuando la libertad es un hecho colectivo. La libertad es una construcción de una sociedad. Una sociedad es libre en cuanto se crean las condiciones para vivir libremente. O sea, yo soy libre en tanto pueda salir de mi casa y no sentir que hay un montón de hambrientos que me van a asaltar para robarme el celular. O sea, todo eso se ha cambiado de sentido. Eso es lo que nosotros llamamos la lucha por el sentido común. Sí, disculpan que interrumpa ahí, pero es la libertad sin justicia social, es una pseudo libertad, es una falsa. Es que la libertad individual ya es falsa. No existe. O sea, en todo caso, dentro de una sociedad libre hay libertades individuales. Pero en una sociedad que no es libre de violencia, que no es libre de injusticia, que no es libre de desigualdad, no podés ser libre. Es como lo del bosque incendiado. Y sin embargo hay mucha gente que cree en eso, que le han instalado eso, y que es más, son capaces de pelearse con sus amigos para defender esa libertad. Y hoy se ha instalado una manera de ver esas cosas donde ni siquiera hay diálogo. Hay como dos mundos que no se tocan y viven en el mismo tiempo y en el mismo lugar. O sea, recuperar todo eso va a ser un enorme trabajo. Y nosotros no dejamos de hacerlo. Vos decías, ¿dónde?
Y hay lugares, hay grupos, hay colectivos. Y si no, juntate con unos amigos y ponete a charlar. A la vez que se toman unas birras y se ríen un rato, después decís, che, demos 15 minutos a charlar de temas serios. Y nosotros, concretamente, acá, en Nuevas Fronteras, el grupo que tenemos nosotros, en el Manifiesto Argentino, un colectivo al cual adherimos, y hay otros, no somos los únicos. Vamos tratando de crear las condiciones donde la gente diga, bueno, me voy a meter un ratito a enterarme de qué está pasando y a hablar con gente con la que sé que puedo decir mis dudas sin que nadie se aproveche de eso, donde yo pueda decir mis ignorancias simplemente para tratar de sacarme esa ignorancia, para tratar de informarme, empezar a crear nuevamente la relación humana, el tejido social. La humanidad existe, llegó hasta acá, porque aprendió a colaborar y a comunicarse. No somos el bicho más veloz, ni el más feroz, ni el más fuerte. Llegamos hasta acá porque colaboramos entre nosotros. Y eso nos lo están robando. Bueno, creo que no hay nada mejor para finalizar esta nota con esa palabra. Nos están robando, digamos.